La polémica del día se hizo presente en la justa olímpica de París. ¿Por qué? Porque en tan solo 46 segundos, la boxeadora italiana Angela Carini fue derrotada de un solo golpe por su oponente Imane Khelif, una argeliana quien el año pasado fue expulsada de un torneo internacional al no cumplir con los criterios para participar en una competencia femenina. Se habla de que tiene altos niveles de testosterona, pero ¿es real? ¿Tendría implicaciones? Más adelante regresamos al tema para hablarlo con voces expertas. Te decía antes de ir a París, hay que ir hasta la Cámara de Diputados porque allá los legisladores de Morena y la oposición ya comenzaron a trabajar en comisiones para aprobar las reformas constitucionales del presidente López Obrador, el famoso Plan C. Fer Damián, tú estás por allá, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Selene, mucho gusto en saludarte. Pues efectivamente, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició ya hace unos momentos la discusión del primer paquete de iniciativas del llamado Plan C, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata básicamente del paquete que tiene que ver con las reformas en materia de derechos sociales. Sin embargo, déjame comentarte que apenas al comienzo de la reunión, el presidente de la comisión, el morenista Juan Ramiro Robledo, presentó un acuerdo para posponer 5 de las 9 iniciativas, de los 9 dictámenes enlistados en la reunión de este día y pues a fin de discutirlas el próximo día viernes 9. Entre los temas que se están posponiendo destaca el de la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años de edad, además de atención médica universal y gratuita, acceso al agua, un medio ambiente sano, la protección a la salud mediante la prohibición de drogas sintéticas como el fentanilo y los vapeadores también, y la protección a los animales. En cambio, Selene, se ha acordado discutir el día de hoy 4 proyectos, 2 que tienen que ver con reformas al artículo 123 constitucional y que consisten, 1, el de las pensiones justas para los trabajadores retirados, el del aumento anual a los salarios mínimos por encima de la inflación, la vivienda social para los trabajadores, además de la elevación al rango constitucional del programa Jóvenes Construyendo Futuro. Así las cosas, y después de casi una hora de discutir el orden del día, pues ya en este momento se entró de lleno a la discusión del primero de los 4 dictámenes que saldrán este día. Fer, pues vamos a escuchar en directo lo que está ocurriendo, unos segundos lo que está ocurriendo allá en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar. El tema de género viene castigado y es algo que tenemos que resarcir. También decir que esto viene también en un discurso que tenemos que cada vez señalar más, que es el esquema de justicia intergeneracional, que va ligado con otras causas, con el medio ambiente, con la energía, con la protección al agua. Y eso pasa justo por ir empoderando y protegiendo a los jóvenes que hoy pueden hacer una disputa muy importante del futuro que queremos para nuestro país. También decir que hay que hacer la mirada hacia la primera infancia. Si nosotros nos enfocamos en los niños, en las niñas de este país, desde que nacen hasta los 6 años, y empezamos a darles condiciones universales de salud, de educación, de nutrición, podemos modificar este país. Bueno, Fer, así las cosas en la Cámara de Diputados. Vamos a seguir muy pendientes de tu información. Gracias, muy buenas noches. Hasta pronto, buenas noches. También decir que... Bueno, en otras cosas, esta mañana la presidenta electa Claudia Sheinbaum continuó presentando a miembros de su gabinete. En esta ocasión fueron 3 del gabinete ampliado y ahí apareció el exministro Arturo Saldívar. Son 2 áreas, una que ya existe y un área que estamos reorganizando. El ministro Arturo Saldívar, que ustedes lo conocen, que es pues un abogado constitucionalista, egresado de la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho por la UNAM y recientemente presidente de la Suprema Corte de Justicia. Él va a ocupar el cargo dentro de Presidencia como coordinador de política y gobierno, que es un área que existe actualmente
de manera muy particular la reforma judicial, que requiere una instrumentación y un seguimiento muy intenso, bien para las iniciativas que ya están presentadas, pero de manera muy destacadas las que se van a ir presentando una vez que la presidenta tome protesta y empiece a ejercer propiamente su cargo. Leti Ramírez, cuya actual secretaria de Educación Pública, compañera del movimiento desde hace muchísimos años. Le he pedido a ella, y estoy muy contenta de que me haya aceptado, ser la coordinadora general de asuntos intergubernamentales y participación social. Ella va a incorporar varias áreas de presidencia que existen ahora, desde logística, ayudantía, todo lo que tiene que ver dentro de la propia presidencia, pero además atención ciudadana, donde ella ya estuvo. Permítanme, en estos momentos, dar también las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a lo largo de casi 30 años me ha enseñado que cuando se trabaja por el bien del pueblo, ninguna tarea es imposible. Gracias, maestro. Gracias, presidente. Es un honor estar con Obrador y será un honor estar con Claudia hoy. Y por supuesto, Carlos Augusto Morales, que él ya fue secretario particular de la Jefatura de Gobierno y ahora pues ya está trabajando en muchísimos temas indispensables desde la Secretaría particular. Bueno, en este mismo evento, la presidenta electa reveló que durante su sexenio sí continuará con sus conferencias. Esto luego de dar a conocer los resultados de una encuesta. Estamos trabajando en cómo vamos a tener nuestra información diaria. Esa era una decisión que ya había tomado. El horario, pues estamos tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía y también la forma en que va a ser la comunicación, porque evidentemente pues tiene que haber cambios al esquema de cómo se presenta la mañanera del presidente. La mañanera pues es la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también se ha convertido en cierta manera en la mañanera del pueblo de México. Comenzamos con esos temas internacionales porque el gobierno de Brasil ha tomado el control de la embajada de Argentina en Venezuela, esto luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos del país por parte del gobierno de Nicolás Maduro y ante la necesidad de proteger a otras personas que pedían asilo en esta embajada desde el pasado mes de marzo y cuya seguridad estaba en riesgo luego de la expulsión de los funcionarios. El presidente Javier Milei agradeció a Brasil este gesto. Y ayer le informé que la OEA rechazó una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo pasado, esto sin la participación de México. Hoy el presidente López Obrador sostuvo una llamada con sus homólogos de Brasil y Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro. Tras esta reunión emitieron un comunicado conjunto donde reconocieron al pueblo venezolano y la participación en esta elección. Además, hicieron un llamado a las autoridades de Venezuela a publicar rápidamente los resultados y verificar de manera imparcial estos resultados. La presidenta electa Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre este tema, coincidió con la postura del presidente López Obrador. Desde hace años y particularmente con Cuba en su momento, ha tenido un papel más de intervencionismo que de coordinación de los países de América Latina y el Caribe y de América. Ayer decían que cómo era posible que no hubieran aprobado un llamado a Venezuela y coincido con el presidente. ¿Por qué la OEA no habla en otros casos y en este caso sí? Bueno, en contraste, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció a Edmundo González como el ganador de las elecciones allá en Venezuela.
En un comunicado señaló que debido a la abrumadora evidencia, es claro que el candidato de la oposición ganó las elecciones del pasado 28 de julio. Señaló que es momento de que los partidos políticos de Venezuela inicien las conversaciones de una transición respetuosa. Y por último señaló que los cómputos pues fueron defectuosos y no representan la voluntad del pueblo. Y en más temas pues internacionales y que tienen que ver justamente con las elecciones allá en Venezuela, pues el grupo de hackers Anonymous tumbaron 45 páginas que apoyaban al gobierno de Nicolás Maduro. Además, lo acusó de cometer un fraude electoral durante las elecciones del domingo. En un mensaje en esta cuenta de X, aseguró que no necesitas hackers para demostrar lo que es el pueblo de Venezuela, lo que el pueblo de Venezuela presenció. Además, el grupo Cyberhunter anunció que también han atacado a 25 sitios más del gobierno venezolano. Ahora, en temas de la guerra entre Israel y Hamas, el ejército de Israel confirmó que el líder militar de Hamas, Mohamed Deif, falleció durante un ataque aéreo en la Franja de Gaza durante el mes de julio. Israel cree que fue uno de los autores intelectuales de los ataques del 7 de octubre. Este anuncio se da un día después de que se revelara la muerte del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh. Y ante una posible respuesta de Hamas luego de la muerte de sus dos líderes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel está listo para cualquier ataque. ישראל נמצאת במוכנות גבוהה מאוד לכל תרחיש, הן בהגנה, הן בהתקפה. אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. לאחר שחיסלנו שלשום את רמטכ"ל חיזבאללה, מוחסן, היום הגיע העימות הסופי לחיסולו של רמטכ"ל חמאס, מוחמד דף. דף היה אחראי לטבח הנורא של ה-7 באוקטובר, וגם לפיגועים רצחניים רבים נגד אזרחי ישראל. הוא היה מבוקש מספר אחד של ישראל במשך שנים, והחיסול שלו מקבע עיקרון פשוט שקבענו. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya. Lo dejo antes sin reservas con Mariana Benítez. Regresamos con más información de la violencia en Tamaulipas. En el evento deportivo más importante a nivel mundial. Y es que sabemos, a lo largo de los siglos, las mujeres han tenido que abrirse paso en el deporte con muchas dificultades, enfrentando barreras y prejuicios. Hoy que vemos que por primera vez en la historia de las Olimpiadas las mujeres representamos el 50% del total de participantes, es importante visibilizar la lucha que en esta arena también se dio hasta el día de hoy para lograr que en igualdad las mujeres tuvieran un lugar en el mundo del deporte. Recordemos, por ejemplo, que en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, que se celebraban hace más de 2000 años, solo tenían derecho de participar los hombres. El extremo era que las mujeres casadas tenían prohibida la entrada a estos eventos. Sin embargo, las griegas organizaron los Juegos Ereos en honor a la diosa griega Hera, en los que se sabe solamente participaban mujeres. Hacia tiempos modernos, ¿cómo olvidar al francés Pierre de Coubertin, considerado el creador de los Juegos Olímpicos modernos, que se opuso hasta su muerte a la participación de las mujeres en estas justas deportivas por considerarlo antiestético y poco interesante? Fue hasta 1900, precisamente en París, que las puertas olímpicas se abrieron para la participación femenina. Sin embargo, esta se limitó exclusivamente al golf y al tenis. Gracias al impulso femenino, el comité organizador de las Olimpiadas celebradas en Tokio 2021 añadió un total de 18 pruebas deportivas, en un esfuerzo de lograr la igualdad de género. La participación femenina hace 3 años fue del 49%. Y es hasta ahora, en París, casi 124 años después del inicio de la participación femenina de las mujeres en las Olimpiadas, que llegamos a la paridad. ¿Y de qué forma? Las mujeres están siendo protagonistas, destacando por su talento, su disciplina y perseverancia, como la gran gimnasta, hoy convertida en un ícono mundial, Simone Biles. Y hasta el momento, para nuestro país, las medallas logradas en tiro con arco y judo han sido para mujeres. Soplan vientos de cambio, sin duda. Soy Mariana Benítez. Nos veremos a la próxima. Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos ahora a información de seguridad, porque otra vez en Tamaulipas
El tercer hecho violento en menos de 2 semanas. Aunque ayer el gobernador Américo Villarreal decía que Tamaulipas está entre las 10 entidades más seguras. Hoy se reportó el secuestro del empresario restaurantero José Ventura Castillo Ramírez, padre de Verónica Castillo, suplente de la senadora Olga Rosa Sosa. Ayer en la noche fue privado de su libertad por los delincuentes en la colonia Rincón del Valle. Su familia está pidiendo ayuda urgente para que regrese con vida, pues tiene 78 años, utiliza silla de ruedas y padece hipertensión. Los plagiarios están exigiendo 2 millones de pesos a cambio de liberarlo. Dicen que este dinero es lo que debe de las cuotas por cobro de piso, es decir, era extorsionado. ¿Desde cuándo? No sabemos. Pero la denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas. Y escuche, así es como han pedido su rescate. Dígame dónde los veo para llevarles el dinero. ¿Dónde los voy a ver? Ya lo tiene. Pues dígame, o sea, exactamente, dígame usted dónde lo veo para darle el dinero. Y va a ser, me lo da ahí viendo yo a mi papá y yo le voy a dar el dinero. No. No, mija, las cosas no van a ser como tú quieres, mija. Aquí los que tenemos la verga más grande somos nosotros, y aquí los que mandamos somos nosotros. Bueno, entonces ¿qué voy a hacer? A ver, dígame entonces qué hago, a ver, dígame. Tenemos oídos, chingo de oídos en el gobierno, Ajá. PGR, Policía Estatal, Ajá. Marina, lo que tú quieras. Ajá. Un perrocheo que se haga, despide de tu papá, porque nos van a informar en corto. Todo está comprado aquí, todo está comprado. Si te quieres hacer la superhéroe, hija, vas a estar muy mal, hija. A ver, pásame a mi papá. No dejes de orar, papá, ¿ok? Yo voy a arreglar las cosas. Haz las malas cosas bien y tu papá va a estar bien. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto es lo que tengo que juntar? 2 millones es lo que debe tu papá desde hace 6 meses. Es lo que debe tu papá. A ver, ¿dónde? ¿A quién le debe o qué? Mija, pregúntale a tu papá, mija. Tu papá es el que tiene la deuda con el patrón, no con nosotros. Mañana te vamos a hablar. Ok. Mire, fue la activista y madre buscadora Delia Quiroa quien dio a conocer este caso al difundir en su cuenta de X un mensaje pidiendo nuevamente la ayuda de los cárteles a fin de que ellos intervengan en este rescate. Mensaje a los líderes del Cártel del Golfo y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Con el gusto de saludarles y pidiéndoles una disculpa por molestarlos otra vez, amable y respetuosamente acudimos nuevamente ante ustedes a solicitar su intervención para la búsqueda y rescate del señor José Ventura Castillo Ramírez. Y nos atrevemos a dirigirnos a ustedes porque las autoridades en el estado de Tamaulipas y a nivel federal están coludidas con este grupo. Estamos seguras que ustedes no tienen nada que ver con los secuestros que últimamente se están suscitando en Reynosa contra sus empresarios. Es un grupo de Fuerzas Armadas pertenecientes al gobierno, por lo que, ante la ausencia de un grupo especial de rescate de víctimas de secuestro en el estado de Tamaulipas, les pedimos por favor nos ayuden, localizando y rescatando al señor José. Mire, este caso se suma al del maestro de secundaria Juan Manuel López, quien el 23 de julio pasado fue secuestrado también allá en Reynosa cuando llegaba a su casa. Estas son imágenes de la cámara de seguridad cuando captaron ese momento en que hombres armados lo interceptan cuando entraba en su cochera. Este profesor fue amagado a punta de pistola, sacado de su casa y subido a este vehículo, todo frente a su hija de solo 6 años. Pagaron 800,000 pesos para que fuera liberado. En esta ocasión, Delia Quiroa también pidió ayuda al Cártel del Golfo y al Cártel Jalisco Nueva Generación, un caso más de extorsiones. Por cierto, también allá en Tamaulipas, y justamente hablando de extorsiones, se cumple una semana del cierre de las 191 sucursales de Oxxo y 7 gasolineras del grupo FEMSA. Te decía, por estos casos de extorsión, se estima que las pérdidas son de alrededor de 50 millones de pesos. Sin embargo, hoy lo reiteró Roberto Campa, el director de Asuntos Corporativos de FEMSA. Las tiendas Oxxo no abrirán hasta que se garantice la seguridad. Gerardo Acevedo, asesor de la FECANACO, allá también en Tamaulipas, aseguró que la inseguridad en el estado está dejando a los comerciantes a merced del crimen. Estamos preocupados, estamos indefensos, como dijo en su momento antes de ser asesinado Julio Almanza, estamos a merced de los grupos del crimen organizado. La respuesta del gobierno no ha sido
pronta, no ha resuelto la situación. No queremos más declaraciones de que vamos a llegar al fondo del asunto. Queremos resultados no solamente en este crimen, queremos resultados para que se dé la protección de vida a todos los comerciantes. Y tenemos que hablar de negocios sobre este tema, porque justamente en Tamaulipas la inseguridad está retrasando el desarrollo también de proyectos petroleros. Ana Karina Martínez, tienes los detalles. Buenas noches. Muy buenas noches, Selene, te saludo con mucho gusto y de nuevo con temas de inseguridad que persiste y también en otros sectores de la economía a los que muchas veces no se le da la importancia que requiere, pero están ahí y le pegan a diferentes industrias más especializadas. Bien lo mencionas, se trata del desarrollo de los proyectos petroleros en Tamaulipas, mismos que ya se han visto afectados por la violencia y la onda de inseguridad que se vive en la entidad. Esta información se desarrolla a través de una solicitud que realizó la compañía petrolera Pantera Exploración y Producción 2.2 a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde solicita una prórroga para los trabajos de perforación que se realizan en el pozo petrolero 18 de marzo 36 del. La compañía argumenta que el personal que labora en el yacimiento ya se ha visto afectada de manera directa y también indirecta por la ola de inseguridad que se vive en la zona, tanto en los caminos de acceso como en las inmediaciones del área contractual. Pantera explicó que esto ha provocado un horario de acceso limitado a la zona, así como retraso en las labores de la perforación del yacimiento y también a las actividades administrativas que ahí se realizan. El yacimiento se encuentra en la cuenca petrolera de Burgos, en los municipios de Matamoros y Valle Hermoso, al noroeste del estado de Tamaulipas, y cuenta con una superficie de 338.7 kilómetros cuadrados. Y este retraso que se da en el desarrollo del campo petrolero allá en Tamaulipas es una situación aún más complicada si le damos un contexto más amplio, pues de acuerdo con una encuesta de la Coparmex, 10% de los empresarios han sido víctimas de al menos un delito en nuestro país en lo que va del último año, donde los de mayor incidencia son el robo en la carretera de mercancías, maquinaria o los equipos de la empresa, así como robar los vehículos y también el cobro de derecho de piso y extorsión. Así que la inseguridad le pega a diversas industrias de la economía de nuestro país. Ya lo vemos, Ana Cari, gracias. Muchas gracias por tu información. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Siguiendo con estos temas, en el Estado de México, también extorsionadores balearon e incendiaron un camión de pasajeros en Chimalhuacán. Fueron los propios delincuentes quienes grabaron en video cómo baleaban la unidad y luego le prendieron fuego. Después se dieron a la fuga. Las imágenes fueron enviadas a los dueños de la ruta y los camiones, todo como forma de amenaza. Un ultimátum para exigirles el pago ilícito por concepto de protección, asegurándoles que de no pagar comenzarán a asesinar a los choferes. Las agresiones ocurrieron las últimas semanas de julio. La madrugada del lunes, los delincuentes abrieron fuego contra un camión en la colonia Tlaixco. Y el viernes 26, los mismos delincuentes abrieron fuego contra los pasajeros en el paradero Campo Rojo. Ahí están las amenazas públicas de estos delincuentes. Y las agresiones contra transportistas en las autopistas tampoco paran. En el Estado de México, el chofer de un camión de carga que transportaba rollos de papel fue asesinado a balazos. Esto en el circuito exterior mexiquense. Ocurrió cuando el conductor hizo una parada, fue interceptado por los tripulantes de un vehículo que lo amagó,
Le robaron sus pertenencias y también la unidad. Entre los forcejeos fue lesionado con arma de fuego y aún logró volver a subir a su vehículo. Desgraciadamente murió más tarde a consecuencia de las heridas. Fue identificado como Miguel Rodríguez N., tenía 42 años de edad y de los responsables tampoco se sabe nada. Otro lugar donde no cesan los ataques, la violencia contra transportistas es en Guerrero. Esta mañana fue encontrado desmembrado el conductor de una Urban, identificado como Leobardo N., tenía 47 años. Sus restos fueron dejados, abandonados dentro de su vehículo sobre la carretera interestatal en Chilpancingo. Los automovilistas que pasaban por este sitio alertaron que había una cabeza sobre el toldo de la camioneta de transporte. Al llegar al lugar, la policía encontró los restos de este chofer. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Dicen que ya están investigando. Y hoy el periodista Federico El Güero Hans fue dado de alta luego de ser baleado cuando salía de su casa hace 2 semanas en Sonora. Durante una transmisión en vivo de la Catedral Metropolitana de Hermosillo, el Güero Hans dijo que eligió ese lugar para dar gracias luego de la agresión, donde señaló que le tiraron más de 40 balazos. Y hoy, en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga, también habló sobre este atentado en su contra. Muy difícil, muy difícil. Que se te acabe la vida, que se te acabe tu profesión. Y pues, solamente si Diosito me regresó es por algo. Si toda la gente que oró es por algo. Es el trabajo más bonito que puede haber. Todo el que es periodista, todo el que es reportero, todo el que informa, él sabe muy bien la satisfacción de todas las personas que ayudan. Y hoy Ismael El Mayo Zambada compareció en la Corte del Distrito Oeste en Texas. Una audiencia veloz, duró solo 6 minutos. José Antonio Belmont, tú tienes todos los detalles. ¿Cómo estás? Buenas noches. Selene, un gusto, bien lo dices, una audiencia rápida. Al comparecer de ruedas y el capo de 76 años de edad llegó portando una sudadera y una gorra color azul, tenis naranjas. Entró antes de llegar a esta sala, la 522, con el overol de preso aquí en El Paso, Texas. Antes de iniciar esta comparecencia judicial, le dieron unos audífonos para que pudiera entender al español lo que pasaba justamente en esta audiencia, en la cual pues la jueza Caitlin Cardón, Caitlin Cardón, pues cuestionó a uno de sus abogados, a Frank Pérez. Esto porque también representa a uno de los hijos de Ismael El Mayo Zambada, al Vicentillo. Esto en un caso en la Corte de Chicago. Al respecto le dijo que esto podía llegar a afectar en un futuro el caso por conflicto de interés, debido a que representa en el mismo caso a otros involucrados en este caso de narcotráfico y de drogas, de delincuencia organizada, de lavado de dinero, así como también de homicidio y secuestro, algunos de los 12 cargos que se tienen en el oeste, en la Corte del Distrito Oeste de Texas. Enseguida avaló este acuerdo del cual ya se hablaba ayer entre las autoridades de Estados Unidos y los abogados del Mayo Zambada en cuanto a no aplicar este tema del plazo para la legislación de Estados Unidos a presuntos responsables de algún delito que se declaran no culpables. En este caso, Ismael El Mayo Zambada tendría que haber sido enjuiciado en 70 días máximo. Sin embargo, al llegar a este acuerdo entre las partes, pues el juicio durará lo que tenga que durar, y esto si se llega a un eventual juicio. Es por ello que hoy la jueza Caitlin Cardón declaró este proceso judicial abierto en contra de Ismael El Mayo Zambada como complejo e inusual, y serán
pues ya a partir del próximo 9 de septiembre, cuando se dé una nueva comparecencia en El Paso, Texas, en esta misma corte en el distrito oeste de Texas, cuando se dé un seguimiento a este caso del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, de pelo teñido, bigote teñido, y un par de jóvenes que ingresaron a esta audiencia de gran parecido, de acuerdo con las autoridades, serían familiares del Mayo Zambada, quienes ingresaron a esta audiencia. Cuando iban a salir fueron llamados por los Marshall y ya no salieron por la puerta principal, Selene. Quienes sí salieron fueron sus abogados de Ismael El Mayo Zambada, Frank Pérez y Ray Velarde, quienes no quisieron dar declaraciones. Los cuestionamos al respecto nuevamente de esta versión, en cuanto ahora los abogados de Joaquín Guzmán López el Güero pues rechazan que su cliente haya entregado al Mayo Zambada a las autoridades, y serán ellos quienes digan en los próximos días qué es lo que ocurrió. Fue lo que quisieron responder los abogados, que en los próximos días ya darán explicaciones al respecto, Selene. Bueno, un complejo proceso el del Mayo, y tendremos entonces que esperar a que las autoridades respondan las preguntas que todavía están sobre la mesa. Gracias, Belmont. Buenas noches. Estamos al pendiente. Gracias. Por cierto, de acuerdo con una investigación de mi compañera Laura Sánchez Ley, es el cártel de Sinaloa el grupo criminal que controla el 99% del tráfico de fentanilo. Los datos señalan que esta administración federal, casi el 100% de las incautaciones de esta droga se han decomisado por el ejército en los estados fronterizos, donde el cártel de Sinaloa controla el tráfico de esta droga. De acuerdo con la Sedena, en Baja California, Sonora y Sinaloa se han decomisado más de 30.900.000 pastillas de fentanilo, lo que evidencia que el cártel fundado por el Mayo, también por el Chapo Guzmán, domina casi el 100% de las rutas de trasiego de esta droga. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya, hoy es jueves de Solo por Ayudar. Ya lo ve usted, hoy es jueves de Solo por Ayudar y por eso me enlazo con Guillermo Hinojosa hasta Morelos. Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la auditoría. Sí, fíjate que te tengo una historia bastante interesante. Te tengo la historia de Leo, un joven que tan solo 16 años de edad, quien su sueño es ser futbolista de la primera división y que incluso pues es fanático del América, pues resultó gravemente lesionado después de que un rayo cayera justo cuando jugaba esto en la colonia Antonio Varona, aquí en Cuernavaca. El joven tuvo que ser trasladado, pidieron apoyo del gobierno del estado de Morelos para ser trasladado en un helicóptero. Sin embargo, pues este helicóptero nunca llegó. Por ello, con el apoyo del Seguro Social aquí en Cuernavaca, pudo ser trasladado hasta la Ciudad de México en este hospital de ortopedia Magdalena de las Salinas, donde en estos momentos está siendo atendido. Aquí te presento la historia. Vamos a verla. Adentro. Es Leonardo, el joven de 16 años que resultó gravemente herido luego de que un rayo impactó en una cancha de fútbol tras una ligera lluvia, mientras se realizaba un partido la tarde del domingo en Cuernavaca, Morelos. Posterior a que se quita la lluvia, aparece ese rayo, pues sí fue bastante fuerte. De hecho, muchos en el momento del impacto del rayo, muchos estaban en el piso, pero todos afortunadamente lograron pararse y correr, pero Leo no. Leo en ningún momento reaccionó. Hubo otros 4 lesionados, pero se reportan fuera de peligro. Solo Leonardo perdió el conocimiento. En un inicio fue llevado a un hospital privado donde fue operado del vaso para evitar una hemorragia, pero la familia no pudo seguir cubriendo los gastos. Ahorita está en terapia intensiva, está pasando por una situación muy difícil. A través del Instituto Mexicano del Seguro Social, la familia solicitó ayuda al gobierno de Morelos para trasladar al joven vía aérea a la Ciudad de México. Sin embargo, al no contar con un helicóptero, el joven fue llevado en ambulancia. La madrugada del martes ingresó al Hospital Magdalena de las Salinas, especializado en quemaduras. Estamos en manos de Dios y de un milagro. Afortunadamente hemos
hemos tenido la suma de muchas personas que se han acercado a extendernos su ayuda de contactos, de gestiones. También tuvimos acercamiento con la oficina del gobernador para extendernos de qué manera podrían ellos ayudarnos a agilizar el traslado del día de ayer. El pronóstico médico es poco alentador. Leo presenta un shock hipovolémico que afecta su corazón, probable perforación de víscera abdominal, quemadura eléctrica asociada a impacto del rayo y lesión renal aguda. Sabemos que el corazón está comprometido, que también no tenemos un diagnóstico todavía de cerebral y del sistema nervioso. Esperamos que pues los órganos puedan seguir funcionando. Sin embargo, ahorita tenemos unas dificultades en el tema de los riñones, ¿no? Esperemos que no agrave. Leonardo no puede ser sometido a una nueva cirugía hasta que su condición se estable. Por el momento, la familia no considera denunciar negligencia contra el entrenador, pues está enfocada en la salud del joven. Básicamente esperamos un milagro. La familia pide ayuda económica para solventar los gastos. Si usted está interesado en apoyar, puede hacerlo a través de la cuenta que aparece en su pantalla. Pues hacer un llamado, yo sé que muchos no lo conocen, pero Leo es un niño de verdad, pues maravilloso. Desde Morelos, para Milenio Noticias, Guillermo Hinojosa. Guillermo, increíble el daño que le hizo este rayo al cuerpo de Leonardo. De verdad que sí necesita mucho nuestra ayuda. Vamos a ver nuevamente, por favor, el número de cuenta al que podemos hacerle pues llegar alguna aportación, porque pues Guillermo, imagínate lo costoso que es pues tratar todo el daño que sufrió Leo. Sí, sin duda alguna, repito el número de cuenta rápidamente, es el 5264-2468-1539-0926. Aquí en Cuernavaca se están organizando varios clubes de fútbol para llevar una poca donación. Sabemos que Leo pues solamente tiene a su mamá, ella es madre soltera, de escasos recursos, y pues ella prácticamente pues solamente cuenta con él. Así es que es momento de ayudar, hay que solidarizarnos con él, con su familia, para que salga pronto adelante este joven Leo de tan solo 16 años de edad y que pueda cumplir sus sueños. Primero vivir y segundo cumplir con sus sueños, que es ser futbolista. Claro, Guillermo, te encargamos mucho este caso. Hay que darle seguimiento cuando esté Leo para que lo podamos ver. Gracias por tu trabajo. Hasta Morelos, buenas noches. Buenas noches y los mantendremos informados. Gracias. Con eso vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al volver toda la información de los Olímpicos. Pues claro, por supuesto, la polémica que se dio hoy en la justa deportiva del box. Regresamos para debatir, para analizar este tema. Es momento de comenzar con la información deportiva porque vaya polémica en la justa olímpica de París con el box. Minelia Taide, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches, así es, hoy se da justamente como dices la polémica en todo este tema, obviamente en Juegos Olímpicos y con el boxeo, debido a que, bueno, hay una escena específica por la cual hablamos de todo esto, porque la argelina Imane Khelif venció a la italiana Angela Carini en tan solo 46 segundos. Después de 2 golpes prácticamente, la italiana pues decide irse, retirarse. Después menciona que sintió 2 golpes muy duros, ¿no? Y por ello se desata también la polémica porque, bueno, hay que mencionarlo. El año pasado, la Asociación Internacional de Boxeo, a raíz de eso se abre polémica porque esta asociación pues elimina a esta boxeadora porque dice que no cumple, obviamente, con todos los requisitos y todos los parámetros para una competencia femenil. De ahí que obviamente se disparan muchísimas versiones, muchísimas cosas que no estuvieron en ningún momento, digámoslo así, puestos sobre un documento oficial, ¿no? Porque se habla de 2 pruebas que se le hicieron, pero ninguna detalla qué fue exactamente lo que se le hizo, porque mencionan que no es un nivel alto de testosterona este tema de la Asociación Internacional de Boxeo. Hoy en día
muchos medios internacionales sí mencionan que se debe a esto, ¿no? A un alto nivel de testosterona, lo cual pues mencionamos e insistimos, en ningún momento se ha hablado del tema. Ahí estamos viendo el comunicado en su momento que emitió esta Asociación Internacional de Boxeo que descalificó justamente a estas atletas. Hablamos de Lin Yun-Tin también, quien está también en este torneo de París 2024, y pues al final también a Khelif, por lo que ya les comentaba, pero no emite una prueba, no dice le hicimos tal prueba, ¿no? O sea, detallada, y salió esto. Únicamente mencionan que se le realizan 2 exámenes, pero no detalla son cuáles. específicos. Exacto. Y justamente pues la polémica está en este tema. Usted ya ve aquí en la mesa con nosotros a la doctora Cristina Pérez Galván, endocrinóloga, porque pues hay que hablar de este tema. Esta polémica justamente se da porque la pregunta es si estos niveles de testosterona altos podrían realmente pues influir en esta justa deportiva, ¿no? Hay que yo creo que analizarlo justamente desde el punto de vista también médico, que es muy importante. Doctora, ¿cuál es su lectura? Muchas Bienvenida. Gracias. Para empezar hay que hablar de cosas muy básicas como el sexo y el género, que en realidad aquí no nos están determinando más que es una persona, que esta persona se define como mujer y que en ningún momento nos han establecido ni cuestiones de cromosómicas, cariotipo, genes, y por ende tenemos que nosotros respetar y saber que es una mujer. Hasta el momento en el que se nos dé esta información es que pudiéramos realmente mencionar si estamos hablando de alguna otra situación como para deslindar las circunstancias sobre esta, siempre es el fair play, ¿no? Entonces, lo que queremos es esa justicia entre pares, entre las personas que están en este tipo de deporte del box. Aquí sí es dentro de todo lo que se hace del dopaje para justamente establecer que no haya excesos en sustancias que pueden ocasionar mejorías a nivel del músculo, a nivel de fuerza, a nivel de inclusive cómo se oxigena una persona. Por eso es que dentro de todo lo que es las Olimpiadas se hacen protocolos en los cuales se miden niveles de testosterona, entre otros muchos, para que de esta forma se pueda asegurar que no existe ninguna otra sustancia que pudiera dar un beneficio hacia el deportista. Aquí hablar de hiperandrogenismo o niveles altos de testosterona realmente es un tema muy grande. O sea, desde mujeres cisgénero que hablaríamos que, o sea, me determino como mujer y mis cromosomas son XX, o tengo ausencia de SRY, o tengo genitales como vulva. Puedo tener niveles altos de testosterona y ser inclusive una cuestión como ovario poliquístico, un tumor suprarrenal. Entonces, aquí el término que se está poniendo en boga es muy amplio y aquí lo que tenemos, y que inclusive a diferencia de la Asociación de Boxeo, lo que trata de hacer el Consejo Internacional de los Olímpicos es tratar de hacer inclusión, hacer justicia. Y por eso es que ellos han determinado, de acuerdo a los diferentes eventos, de acuerdo a las Olimpiadas, tratar de llegar a estos estándares en los cuales tengamos el fair play, la inclusión, la equidad, el que siempre sea una cuestión de no daño, el beneficio del cuerpo, entre otros principios que tenemos. Y aquí simplemente estamos viendo la competencia de dos mujeres que por justa nacionalidades, por justo cómo es el cuerpo y diferente, no tenemos que juzgar a una persona por físico. Claro. Y por eso es que tampoco es valorar si alguien es más alto o es más pequeño, y dentro del box tratan de hacer estas circunstancias hacia el peso. Claro, y justamente hablando de pues lo están juzgando muy fuerte en las redes sociales, ¿no? Están haciendo todos estos señalamientos. Justamente, ¿cómo podemos verlo desde el tema de los derechos humanos? Se acaba de conectar con nosotros también Ángela Guerrero, que ella es especialista en derechos humanos. Ángela, ¿qué lectura le podemos dar a lo que le está pasando a esta boxeadora? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a todos ustedes allá en el estudio y a todo el auditorio. Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es un poco de historia, ¿no? Saber qué ha sido lo que ha pasado con estas verificaciones de género
que se han lamentablemente hecho en los últimos 100 años, digámoslo así, en el siglo XX, en los Juegos Olímpicos. Y esto, lamentablemente, lo que habla es de una violación franca a los derechos de las mujeres que se están presentando a participar en estas justas, ¿no? Tenemos alrededor de 10 casos muy puntuales y muy emblemáticos, donde pues estas revisiones han ido desde realizar literalmente desfiles físicos hasta ahora estas pruebas hormonales, ¿no? No hay un dato que nos indique que incluso teniendo altos niveles de testosterona hay un rendimiento muchísimo más alto o mayor o mejor cuando hay dos jugadoras. En este caso específicamente lo que vimos el día de hoy en la gran mayoría de los medios de comunicación es una desinformación absoluta, un nivel de misoginia muy importante, porque hay que recalcar que estas pruebas jamás se les han realizado a un hombre para verificar si es posible o no que participe, aun cuando estamos hablando de que no solamente son pruebas de fuerza, por ejemplo, ¿no? Hay muchas otras pruebas de precisión, de coordinación, y jamás se les han llevado. Y con esto lo que quiero decir es que se tenga que hacer de los dos lados, sino que justamente tenemos que cuestionar cuando se habla de este tipo de pruebas, porque de manera abierta está siendo discriminada única y exclusivamente por no aprobar estos datos, ¿no? Y lo que yo he estado mencionando durante el día de hoy es que, pues, lamentablemente a nosotros no nos toca decidir si es mujer o no, si está bien que participe, sino por el contrario, de qué manera poder hablar de que esta justa olímpica también está los derechos y la inclusión de mujeres como... Sí, doctora, estoy completamente de acuerdo. También quisiera precisar respecto a todo lo que mencionan, justamente que el Comité Olímpico Internacional hace referencia a eso, ¿no? Que realmente ella compite en el boxeo femenil porque, pues obviamente tiene todas, o sea, se le practican todos los exámenes como a todas las mujeres, y obviamente pues no viola ninguna regla justamente para estar en una competencia femenil, y esto se le hace a todas las boxeadoras, ¿no? O sea, ahora, por eso, y en ese contexto fue una completa falta de tacto de Bernardo de la Garza, que tuitea, ¿no?, al respecto de este tema, Mine, ¿no? Sí, exactamente. Sin conocimiento alguno. Eso es lo que hemos estado platicando justamente, que a veces se habla sin el conocimiento, ¿no?, total, incluso médico, incluso social, ¿no? Y son, al final de cuentas, opiniones que ni siquiera, pues hay, como yo se los decía desde el principio, un estudio en el que se determine que esta boxeadora se le realizó tal prueba, ¿no? Al menos el Comité Olímpico Internacional es muy claro, ¿no? Ella cumple con todos los requisitos, a ella se le somete a pruebas como a todas para una disciplina femenil, y ahí es donde caemos justamente en el desconocimiento total. Bueno, finalmente esto nos pone, por supuesto, a pensar hacia dónde hay que avanzar en términos de todas estas nuevas realidades que tenemos en torno al deporte, a las identidades, etcétera. Yo creo que es un tema que da para debatir muchísimo. Doctoras, muchísimas gracias a ambas, también a la doctora Guerrero, especialista en derechos humanos, doctora Cristina Pérez, le agradecemos mucho su tiempo. Minelia Taide, gracias. Nos falta tiempo para hablar muchísimo de este tema. Esperemos pronto ponerlo nuevamente sobre la mesa. Gracias, gracias a todas. Gracias. Y gracias, por supuesto, a usted por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este espacio mañana. Descanse.